Bueno, ayer tuvimos ocasión de asistir al primer debate, a la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente de gobierno y se escenificó claramente la diferencia entre una serie de partidos que lo que defienden es el orden constitucional y una serie de partidos que lo que defienden es cambiar la Constitución, modificar la Constitución, el ordenamiento jurídico y la propia idea de nación por la puerta de atrás. Básicamente lo que ayer se estaba explicando y que hoy se votará era una investidura, es decir, un candidato que intenta formar un gobierno, que intenta recibir el apoyo de la Cámara para formar un gobierno y que por ello legítimamente puede hablar con tantos grupos como considere oportunos. Pero lo que ayer se vivió, o lo que estamos viviendo estos días en el Congreso, no es eso. No es una sesión de investidura en sí misma. Lo que estamos viviendo es una reforma constitucional, o mejor dicho, es la abolición de un texto constitucional a partir de una ley, que es la ley de amnistía, que se pactó en los acuerdos entre el Partido Socialista y Junts per Cat, que conocimos la semana pasada. Aquellos acuerdos hablaban de 4 puntos. El primer punto era una amnistía, el reconocimiento y la aplicación de una amnistía, una ley de amnistía que perdonaba cualquier tipo de delito vinculado con el procés independentista en Cataluña desde el año 2012 hasta la actualidad. El segundo punto de aquel acuerdo insistía y reafirmaba en que las instituciones del Estado en el año 2017 actuaron mal, es decir, prevaricaron, porque aplicaron una ley de forma desmedida y con una presión judicial desmedida, convirtiendo un proceso político en un proceso judicial a sabiendas de que eso no era legal. Eso es lo que viene a decir ese acuerdo. Por lo tanto, prevaricaron. Por lo tanto, todo aquel procedimiento jurídico queda invalidado y aquellas instituciones que llevaron adelante todo aquel procedimiento pueden ser ahora juzgadas. Estamos hablando de jueces, de policía, de demás instancias del Estado, incluido el gobierno de la nación de aquel entonces. Tercer punto, la cesión al 100% de la gestión de los impuestos, por lo tanto, lo cual significa de facto y de jure, una independencia fiscal total, al estilo de la que tiene el País Vasco, con el concierto económico. Y cuarto, la inclusión de una figura supervisora, una especie de mediador o mediadores internacionales que supervise la relación entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña, colocando a ambos interlocutores al mismo nivel como representantes de naciones distintas. Uno, el gobierno de la nación catalana, otro, el gobierno de la nación española. Estos pactos, que empiezan con la aplicación de la ley de amnistía y con todo el desplegable de la exposición de motivos, etcétera, de dicha ley, lo que implican es la revocación del texto constitucional en lo que tiene que ver con todo lo que habla del título primero, la unidad de España, todo lo que tiene que ver con la separación de poderes, porque además en esos acuerdos se incluye que el poder legislativo va a supervisar al poder judicial, lo cual simplemente no es una democracia. Esto simplemente es una dictadura, es decir, si el Poder Judicial no tiene independencia para juzgar al Poder Ejecutivo y para juzgar al Poder Legislativo porque no se acojan a la ley y al espíritu de las leyes en su acción política, entonces en lo que estamos viviendo es en una dictadura, pura y llanamente, no podemos llamarlo de otra manera. La dictadura de Franco, la dictadura de Pinochet, la dictadura de Videla, la dictadura de Maduro, la dictadura... Es así, es una dictadura. De hecho, y de ley, es una dictadura, porque además se pone sobre el papel. Por lo tanto, todo esto que implica la investidura de hoy, que presumiblemente hoy se vaya a investir a Sánchez Castejón como presidente otra vez, implica básicamente el desmantelamiento del Estado de Derecho e implica básicamente la abolición de la Constitución. La Constitución obviamente seguirá rigiendo porque no va a ser derogada, no creo que cometan la estupidez de derogar el texto constitucional,
pero de hecho la Constitución queda vacía, queda hueca, porque la fuerza de la Constitución consiste en que es un marco legal que sirve para regular a todos y que sirve para que nadie se ponga por encima de nadie, ni ciudadanos ni poderes. Esto se acaba, esto deja de existir. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Pues hombre, implica que entramos directamente en una dictadura. Lo siento, pero esto es así. Es decir, accedemos desde los votos a la derogación del marco legal constitucional que teníamos previamente a las elecciones del mes de julio y, como resultado, emerge un poder ejecutivo que controla al legislativo, obviamente, como único poder, que decide de manera unilateral y pactada con otro interlocutor, que es el que sostiene al poder ejecutivo, que son sus socios de gobierno, es decir, los partidos independentistas, qué es España, qué no es España y qué ordenamiento jurídico tiene en función de la necesidad o en función del interés particular en cada momento. Por lo tanto, esto acaba con el principio de igualdad, acaba con el principio de seguridad jurídica y, desde luego, acaba con la división de poderes. Por lo tanto, pasamos a ser, lo repetiré una vez más, una dictadura de hecho. Y esto es así de claro, como la de Víctor Orbán en Hungría, como en Turquía, como en otros sitios, como en Rusia. Es decir, dejamos de ser una democracia de pleno derecho porque dejamos de serlo, porque nos cargamos todo el andamiaje legal y montamos un chiringuito de carácter político en función de la que a nosotros nos interese. A mí lo que me llamó la atención de la sesión de ayer es como el presidente en funciones que aspira a ser reelegido como presidente puede ni siquiera rebatir estos argumentos alegando el avance de la democracia. O sea, me parece de una desfachatez y de un cinismo absolutamente demencial, como el que no he visto jamás, propio, insisto, de una dictadura. Es decir, ¿cómo puede alguien que se supone que tiene un doctorado, cómo puede alguien que ha tenido carrera política y que ha ostentado puestos de gran responsabilidad como es la presidencia del gobierno, ni siquiera defender que el acuerdo firmado la semana anterior, en el que el Poder Judicial se ve por escrito sometido al control legislativo, cómo puede, insisto, defender que este acuerdo y que sus pactos de gobierno respetan la Constitución y mantienen el orden constitucional? ¿Cómo puede tener la vergüenza o la falta de vergüenza de subirse a un atril y decir frente al mundo que no existe una invasión de competencias ni una eliminación de la separación de poderes? Me parece el cinismo total. Total. Y cómo puede a la vez este gobierno pretender que los ciudadanos cumplan la ley. Porque con lo de ayer, si esta investidura sale adelante y los diputados socialistas apoyan esto, nadie puede pretender que los ciudadanos cumplan la ley. Porque el propio Poder Ejecutivo y el propio Poder Legislativo están rompiendo la ley. Por lo tanto, a partir de hoy no hay ley. ¿Cómo pueden pretender que la gente paguemos impuestos? ¿Cómo pueden pretender que no atraquemos bancos? ¿Cómo pueden pretender que respetemos la propiedad privada? ¿Cómo pueden pretender nada? Porque si el propio gobierno de la nación elimina, dinamita el marco legal de esta nación, ¿cómo puede pretender que leyes de rango inferior sean respetadas? Es inasumible.
Esto me lleva al segundo punto, que es la obediencia de partido. O sea, España necesita listas abiertas, pero no hoy. Las necesitaba hace 20 años. Es inconcebible que una democracia pueda existir a día de hoy sin listas abiertas. Es inconcebible que una democracia a día de hoy pueda existir sin que el representante de un territorio, de una provincia, pueda defender de manera directa los intereses de esa provincia. Es imposible que pueda existir democracia con disciplinas de partido. Porque la democracia es una democracia vacía, hueca, de palmeros. Lo que vimos ayer en el Congreso, tanto por un lado como por el otro, es lo que vemos habitualmente. Un montón de palmeros idolatrando y aplaudiendo al líder de turno, sea el de la derecha, sea el de la izquierda, o sea el del medio. Me da absolutamente igual. No hay pensamiento crítico. No hay sentido de la responsabilidad personal en los diputados. Ninguno defiende los intereses de su territorio. Ninguno defiende los intereses de su votante. Por lo tanto, no existe una comunicación directa entre el votante y su representante. Entre el representado y el representante. No existe. Lo que existe es el secuestro del voto por parte de organizaciones mafiosas llamadas partidos políticos, que no son otra cosa que redes clientelares de engaño y de subversión de la propia ley. Esto es inaceptable. Esto se tiene que acabar ya. Por lo tanto, a los ciudadanos no nos queda otra cosa que la rebelión civil. Es que no nos queda otra. No nos queda otra. Creo que los ciudadanos deberíamos hacer una huelga fiscal, sinceramente. Creo que deberíamos declararnos en rebeldía fiscal. Masivamente. ¿Por qué? Pues porque es la única cosa que van a entender. Por más que salgamos a la calle, por más que hagamos protestas, por más que publiquemos vídeos, da igual. Les da igual. La única manera de conseguir que este sistema podrido se caiga y podamos ir a una renovación del sistema, con listas abiertas, con respeto a la ley, que pueda emerger un partido socialista mínimamente responsable, que es necesario, es imprescindible. O si no es el Partido Socialista, un partido de centro-izquierda, que sea mínimamente responsable. No esto, que provoca bochorno ajeno. La única manera es la rebelión fiscal. No hay otra. ¿Qué legislatura nos puede esperar? Pues una en la que vivamos en un secuestro permanente. Una legislatura de gran inestabilidad en la que cada ley importante o cada ley que pueda tocar el mínimo interés personal de los afectados, de alguno de los socios de gobierno, que son múltiples y heterogéneos. Los intereses no son los mismos para el PNV que para Bildu, no son los mismos para Junts per Catalunya que para Esquerra Republicana. Viviremos una legislatura en que cuando se toque un interés particular que no convenga, todo podrá saltar por los aires. En segundos. Por lo tanto, ante esto, España se enfrenta a 4 años perdidos. 4 años más perdidos. Años que se suman a los años perdidos con Mariano Rajoy, años que se suman a los años perdidos con Rodríguez Zapatero. Este país lleva 20 años perdidos. 20. De retroceso evidente. En lo económico, en lo social, en el nivel de vida, en los derechos, en la igualdad. Pero no solo en la igualdad de género, en la igualdad jurídica entre las personas, entre los españoles y españolas, que es más importante y previo a cualquier tipo de igualdad de género. Lo principal es la igualdad jurídica entre las personas, que todos tengamos los mismos derechos y deberes. Si no,
¿Qué sentido tiene una democracia? ¿Qué sentido tiene todo este paripé? En fin, que debemos tomar cartas en el asunto y debemos movernos, porque de lo contrario nos van a secuestrar el país. Vamos a acabar siendo un país como Argentina, como Venezuela, y va a ser dramático. A día de hoy somos un país como Italia. Bueno, ya nos gustaría ser un país como Italia en algunas cosas, pero a nivel político somos un país como Italia. Pero es que vamos camino de ser un país socialmente roto. Así empezó Venezuela y así empezó Argentina. Y estamos en ello. Ánimo.